Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El ruido de la ciudad nunca dormía, pero esa noche, María deseaba que todo se apagara. Las luces de neón se reflejaban en sus ojos húmedos mientras caminaba sin rumbo fijo, abrazándose a sí misma como si así pudiera sostener las piezas rotas dentro de su pecho. No otra vez, susurró, con la voz quebrada. Había prometido no volver a sentir así, no volver a confiar. No volver a creer en palabras bonitas que terminaban en silencio. Pero ahí estaba, otra vez. Rhoda. Vacía. Invisible. Un grupo de personas reía al otro lado de la calle, ajenos a su tormenta. María los observó por un segundo, preguntándose cómo sería vivir sin ese peso constante en el pecho. Sin pensar demasiado, cruzó la calle y entró a un pequeño bar. El ambiente era cálido, lleno de música suave y conversaciones apagadas. Era el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas, perfecto para alguien que no quería dar explicaciones. Se sentó en la barra. Algo fuerte, dijo al camarero. No miró el menú. No le importaba. Solo quería dejar de sentir. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, todo era silencio. Demasiado silencio. El penthouse de Diego era impecable, elegante, y completamente vacío. Se quitó la corbata lentamente, dejándola caer sobre el sofá sin mirar atrás. Su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre que lo tenía todo, excepto algo que no podía comprar. Paz. Cerró los ojos por un segundo, recordando palabras que aún le quemaban por dentro. Las personas como tú no aman, solo controlan. Una sonrisa amarga cruzó su rostro. Tal vez tenían razón, murmuró. Tomó su abrigo. Necesitaba salir. Necesitaba escapar, aunque fuera por unas horas, de sí mismo. De vuelta en el bar, María ya iba por su segundo trago. El calor del alcohol comenzaba a adormecer el dolor, pero no lo suficiente. Nunca era suficiente. ¿Siempre bebes así cuando estás triste? La voz masculina la tomó por sorpresa. Giró ligeramente la cabeza. Y lo vio. Alto. Elegante. Misterioso. Sus ojos eran intensos, demasiado intensos para un desconocido. María lo observó unos segundos más de lo necesario. Y por alguna razón. No aparto la mirada. Solo cuando quiero olvidar, respondió. Hubo un silencio. Uno extraño. Pesado. Como si algo invisible acabara de cambiar entre ellos. María ladeó la cabeza, estudiándolo. Y sin pensar. Sin analizar. Sin protegerse. Sonrió levemente y dijo. Entonces, bésame como si lo sintieras. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Fue locura, o el inicio de algo que iba a cambiarlo todo? El tiempo pareció detenerse. No hubo música. No hubo voces. No hubo nada más que esa frase suspendida entre ellos. Entonces, bésame como si lo sintieras. Diego no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en los de ella, como si estuviera intentando descifrar algo, o tal vez protegerse de algo que ya había comenzado. Porque no era una invitación común. No era coqueteo ligero. No era juego. Había algo en su voz. Algo roto. Algo real. No sabes lo que estás pidiendo, dijo finalmente, con voz baja, controlada. María soltó una pequeña risa amarga. Créeme, sé exactamente lo que estoy pidiendo. Pero no era verdad. Y ambos lo sabían. Ella desvió la mirada por un segundo, como si el peso de su propia vulnerabilidad le incomodara.
Sus dedos jugaron con el borde del vaso, trazando círculos invisibles. Solo, respiró hondo. Quiero sentir algo que no duela. Esa frase golpeó más fuerte de lo que Diego esperaba. Porque él entendía eso demasiado bien. Durante años había evitado sentir, precisamente para no volver a romperse. Y sin embargo, ahí estaba, frente a una desconocida que decía en voz alta lo que él nunca se había permitido admitir. Silencio. Pasado. Denso. Vivo. Diego dio un paso más cerca. Lo suficiente para que ella pudiera sentir su presencia, pero no lo suficiente para tocarla. Aún no. Esto no es una buena idea, murmuró, más para sí mismo que para ella. María levantó la mirada lentamente. Y esta vez, no había ironía. No había defensa. Solo una pregunta silenciosa, casi suplicante. ¿Y si lo era? Diego exhaló. Lento. Como si en ese suspiro estuviera soltando años de control. Y entonces, la besó. No fue un beso impulsivo. Fue lento. Intenso. Peligrosamente real. Sus labios apenas rozaron los de ella al principio, como si le estuviera dando una oportunidad de retroceder. Pero María no se movió. Al contrario, cerró los ojos. Y en ese instante, todo dentro de ella se rindió. El beso se profundizó. No había prisa. No había desesperación. Solo una conexión inesperada que crecía con cada segundo. Sus manos temblaron ligeramente cuando tocaron el pecho de Diego, como si necesitara comprobar que era real, que ese momento estaba ocurriendo. Y él sintió algo romperse dentro de sí. Algo que había mantenido enterrado durante demasiado tiempo. Cuando finalmente se separaron, el aire entre ellos era distinto. Más pesado. Más íntimo. Más peligroso. María abrió los ojos lentamente. Y por primera vez en mucho tiempo. No se sentía vacía. Pero también tenía miedo. Eso, susurró, no fue solo un beso. Diego la observó fijamente. Sabía que no debía decir nada. Sabía que debía alejarse. Pero algo en su interior se negaba. No, respondió, no lo fue. Silencio otra vez. Pero esta vez no era incómodo. Era revelator. María bajó la mirada, como si de repente la realidad comenzara a alcanzarla. No sé ni tu nombre, dijo en voz baja. Diego dudó. Por una fracción de segundo. Como si decirlo cambiara algo. Como si hacerlo lo hiciera real. Diego. Ella repitió el nombre en su mente. Diego. Sonaba importante. Peligroso. Demasiado fuerte para alguien que acababa de entrar en su vida así. María, respondió ella. Y cuando él escuchó su nombre, algo dentro de él se tensó. Como si ese simple sonido ya significara más de lo que debería. El camarero dejó otra bebida frente a María, rompiendo el momento. La realidad volvió de golpe. Las luces. La música. Las voces. Todo regresó. Y con eso, las barreras también. María se apartó ligeramente, abrazándose a sí misma otra vez. Esto fue un error, ¿verdad? Dijo, sin mirarlo. Diego no respondió de inmediato. Porque la respuesta correcta no era la que sentía. Sí, dijo finalmente. Pero su voz no sonó convencida. María asintió lentamente, como si confirmara algo que ya esperaba. Claro, forzó una sonrisa. Solo, una locura de una noche. Pero su corazón no estaba de acuerdo. Se levantó del asiento. Gracias, por no hacer preguntas. Dio un paso hacia atrás. Luego otro. Y justo antes de darse la vuelta, lo miró una vez más. Ojalá todos los errores se sintieran así. Y se fue. Diego no la detuvo. No podía. No debía. Pero mientras la veía desaparecer entre la multitud, sintió algo que no había sentido en años. Arrepentimiento. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Y ninguno de los dos entendía por qué un simple beso se sentía como el comienzo de algo que podía destruirlos. Ahora dime, si estuvieras en el lugar de María, ¿te habrías ido o te habrías quedado? La mañana llegó, demasiado rápido. Para María, no fue una nueva oportunidad. Fue un golpe. El sonido de la alarma la arrancó de un sueño inquieto, donde unos labios que no podía olvidar la perseguían en cada pensamiento. Abrió los ojos.
Y por un segundo, sonrió. Pero la sonrisa desapareció igual de rápido. Fue un error, susurró, sentándose en la cama. Se llevó la mano a los labios. Aún podía sentirlo. Y eso era lo peor. El pequeño apartamento estaba en silencio, pero su mente no. Recuerdos del beso. La intensidad. La forma en que él la había mirado, como si realmente la viera. No como los demás. No como alguien pasajero. Sacudió la cabeza. Ya basta, María. Hoy era importante. Su primer día. Nuevo trabajo. Nueva vida. Sin errores. Sin distracciones. Sin. Diego. Se preparó con rapidez, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Carry a verse professional. Invisible, si era posible. Porque hoy. No quería llamar la atención. No después de anoche. Mientras tanto, en la cima de un edificio de cristal que dominaba la ciudad, Diego ya estaba despierto. Pero no desde esa mañana. No había dormido. La taza de café en su mano estaba fría, olvidada. Sus pensamientos no lo dejaban en paz. Solo un error, repitió en voz baja. Pero no lo sentía así. Y eso lo irritaba. Porque Diego no creía en errores que se sentían correctos. Se acercó al ventanal. La ciudad se movía bajo sus pies, obedeciendo un ritmo que él controlaba en gran parte. Negocios. Decisiones. Poder. Ese era su mundo. Un mundo donde todo tenía lógica. Todo, menos ella. Cerró los ojos por un segundo. Y la vio otra vez. María. No debí, murmuró. Pero no terminó la frase. Porque en el fondo, sabía que sí lo haría otra vez. Horas después, María llegó al edificio. Y se detuvo en seco. No puede ser, susurró. El edificio era enorme. Imponent. Intimidant. Nada que ver con lo que imaginó. ¿Segura que este es el lugar? Se preguntó, revisando su teléfono. Sí. Low Era. El nombre de la empresa brillaba en la entrada. Elegante, poderoso. El tipo de lugar donde la gente como ella no encajaba. Trego Saliva. Tú puedes, se dijo, intentando convencerse. Pero su corazón latía demasiado rápido. Como si intentara advertirle algo. El interior era aún más impactante. Mármol brillante. Silencio elegante. Gente perfectamente vestida, caminando con propósito. María se sintió pequeña. Fuera de lugar. Invisible, pero expuesta al mismo tiempo. Buenos días, dijo en recepción, con una sonrisa nerviosa. Soy María, empiezo hoy. La recepcionista asintió con profesionalismo. Claro, la están esperando. Piso 27. Piso 27. El número se sintió más pesado de lo que debería. El ascensor fue el momento más largo de su vida. Cada piso que subía, era como si su pecho se apretara más. Y entonces, las puertas se abrieron. El piso 27 era diferente. Más silencioso. Más exclusivo. Un asistente se acercó a ella. María, sígueme, por favor. Ella asintió, incapaz de hablar. Sus pasos eran suaves, pero su corazón, ensordecido, se detuvieron frente a una puerta. Grande. Imponent. Demasiado. El Señor te está esperando. El Señor. María frunció ligeramente el ceño. No sabía por qué, pero algo en su interior se tensó. Adelante. Abrió la puerta. Y el mundo se detuvo. Él estaba ahí. De espaldas. Impecable. Familiar. Demasiado familiar. Su respiración se cortó. No. No podía ser. No. Diego y Jairo lentamente. Y cuando sus miradas se encontraron, no hubo duda. No hubo escape. Solo una verdad brutal cayendo entre ellos. Bienvenida, María. Su voz. La misma de anoche. Pero ahora, fría. Controlada. Peligrosa. El aire desapareció de la habitación. María dio un paso atrás. Tú, susurró, no. Pero las palabras no salían. Porque la realidad era demasiado grande. Demasiado rápida. Demasiado cruel. Diego la observaba en silencio. Su expresión era ilegible. Pero sus ojos decían todo. Él también lo sentía. Soy tu jefe. 3 palabras.
suficientes para destruir cualquier ilusión. El corazón de María cayó al vacío. El beso, la conexión, la noche, todo, se convirtió en un problema. Esto no puede estar pasando, dijo, llevándose una mano al pecho. Diego dio un paso hacia ella, pero se detuvo, como si hubiera una línea invisible que no podía cruzar. Anoche, fue un error, dijo, repitiendo las mismas palabras. Pero esta vez, sonaban como una orden. María lo miró. Dálida, confundida, humilada. ¿Un error? Repitió, con la voz temblando. ¿Eso es todo lo que fue para ti? Silencio. Pasado. Diego apretó la mandíbula. Porque la respuesta honesta no era segura. Sí, una mentira, pero necesaria. María asintió lentamente, como si algo dentro de ella se rompiera en ese instante. Entiendo, pero no entendía nada. Se giró, intentando recomponerse, intentando no llorar. No ahí, no frente a él. Puedes retirarte, dijo Diego, volviendo a su tono profesional. Recursos humanos te asignará tu puesto. Distancia, frialdad, como si nada hubiera pasado. María caminó hacia la puerta. Cada paso, más pesado que el anterior. Y justo antes de salir, se detuvo, sin mirarlo. Entonces, hoy empieza todo de cero. ¿No? Diego no respondió, porque no sabía cómo. Ella asintió para sí misma. Perfecto. Y salió. La puerta se cerró. Y en ese instante, ambos entendieron lo mismo. Nada. Iba a ser igual. Ahora dime en los comentarios. ¿Crees que Diego hizo lo correcto al decir que fue un error, o solo está huyendo de lo que siente? El silencio fue lo primero que la golpeó. No el del edificio. No el de los pasillos elegantes. Sino el silencio dentro de ella. María caminaba detrás del asistente, pero no escuchaba nada de lo que decía. Palabras como equipo, responsabilidades, horarios, flotaban en el aire sin sentido. Porque su mente seguía en esa oficina, en esa mirada, en esas 3 palabras. Soy tu jefe. ¿Entendido? Preguntó el asistente. Sí, claro, respondió ella automáticamente. Mentía. No entendía nada. Le asignaron un escritorio. Pequeño. Ordenado. Seguro. Un lugar donde esconderse. Perfecto. Se sentó. Y por primera vez desde que llegó, respiró hondo. Pero no ayudó. Fue un error. Las palabras de Diego volvieron a su mente como un eco constante. Una y otra vez. Más frías cada vez. Más lejanas. Claro, un error, murmuró, apretando los labios. Pero su corazón no lo aceptaba. Porque no se había sentido como un error. Se había sentido real. Sacó unos documentos para distraerse. Intentó leer. Intentó concentrarse. Intentó ser profesional. Pero entonces, la puerta del ascensor se abrió. Y sin querer, levantó la mirada. Diego. El aire cambió. No fue evidente para todos. Pero para ella, fue imposible ignorarlo. Él caminaba con seguridad, rodeado de personas que lo seguían, atentos a cada palabra. Autoridad. Poder. Control. Nada que ver con el hombre que la besó la noche anterior. María bajó la mirada de inmediato. Demasiado tarde. Porque él ya la había visto. Sus ojos se encontraron por apenas un segundo. Pero fue suficiente. Una chispa. Rápida. Peligrosa. Innegable. Diego no se detuvo. No dijo nada. No cambió su expresión. Pero su paso se tensó. María tragó saliva. Esto no está pasando. Se dijo. Pero estaba pasando. Y no podía escapar. Horas después, seguía intentando ignorarlo. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, su cuerpo reaccionaba. Cada vez que escuchaba pasos firmes cerca, su corazón se aceleraba. Era ridículo. Infantil. Incontrollable. Concéntrate, María, se susurró. Pero su mente no obedecía. Mientras tanto, en la oficina principal, Diego no estaba mejor. ¿Señor? Preguntó uno de sus socios. ¿Está de acuerdo con los términos? Silencio. Señor. Diego parpadeó. Sí. Respondió finalmente. Continúe.
Pero no tenía idea de lo que acababan de decir, porque su mente estaba en el piso 27, en un escritorio pequeño, en unos ojos que no podía olvidar. Apretó la mandíbula. Molesto. Consigo mismo. No, murmuró, esto no va a pasar. Se levantó de golpe. La reunión termina aquí. Pero señor, aún falta. Dije que termina aquí. Silencio. Nadie discutió. Nadie se atrevió. Diego salió de la sala sin mirar atrás. Necesitaba aire. Distancia. Control. Pero en lugar de eso, terminó caminando hacia ella. No lo planeó. No lo pensó. Simplemente pasó. María lo vio acercarse. Y esta vez no pudo fingir. Se puso de pie rápidamente. Demasiado rápido. Su silla hizo ruido. Todos miraron. Señor, dijo, formal, distant, como si fueran completos desconocidos. Diego asintió. Igual de frío. Igual de profesional. María. Su nombre en sus labios. Se sintió diferente. Más pesado. Hubo un silencio incómodo. Cargado. Invisible para los demás. Pero ensordecedor para ellos. Necesito los reportes del proyecto Vega, dijo él, sin emoción. Aún no tengo acceso completo al sistema, respondió ella. Directa. Controlata. Entonces solicítalo. Ya lo hice. Un pequeño choque. Sutil. Pero real. Diego la observó un segundo más de lo necesario. Como si intentara ver más allá de esa fachada profesional. Bien, dijo finalmente. Y se giró. Pero antes de irse, se detuvo. Sin mirarla. No dejes que errores personales afecten tu trabajo. Golpe bajo. María sintió el impacto. Directo. No lo haré, respondió, firme. Pero su voz se quebró ligeramente. Diego lo notó. Pero no reaccionó. Siguió caminando. Y esta vez, no miró atrás. María se quedó de pie. Inmóvil. Hasta que alguien a su lado susurró. «Guau. El jefe no suele hablar tanto con los nuevos». Ella forzó una sonrisa. Sí, suerte de principiante. Pero por dentro, todo se estaba desmoronando. Esa noche, María llegó a casa más cansada que nunca. No physicamente. Emotionalmente. Se dejó caer en el sofá. Y finalmente, dejó de fingir. ¿Por qué me importa tanto?, susurró. No tenía sentido. Era un desconocido. Un jefe. Un error. Pero también, era el único momento en mucho tiempo donde se había sentido. Vista. Cerró los ojos. Y una lágrima cayó. Mientras tanto, Diego estaba solo otra vez. Pero esta vez, el silencio era peor. Se sirvió un trago. Luego otro. No dejes que errores personales afecten tu trabajo. Repitió sus propias palabras. Y por primera vez, se sintió como el villano de su propia historia. Porque sabía la verdad. No estaba protegiendo su trabajo. Estaba huyendo. Seamos honestos. ¿Quién está sufriendo más aquí? ¿María o Diego? Escríbelo en los comentarios, cursor blanco con forma de mano hacia abajo. A veces, el destino no pide permiso. Simplemente, empuja. 2 días después, María pensó que finalmente estaba logrando algo imposible. Ignorarlo. No del todo. No completamente. Pero lo suficiente para respirar sin que su pecho doliera cada 5 minutos. Se enfocaba en su trabajo. Evitaba su piso cuando podía. No levantaba la mirada cuando escuchaba su voz. Funcionaba. O al menos, eso creía. María la llamó su supervisora esa mañana. Ella giró, con una carpeta en mano. Sí, necesito que subas al piso ejecutivo. El corazón. Directo al suelo. ¿Yo?, preguntó, esperando haber escuchado mal. Sí, hubo un problema con el proyecto Vega. Vas a trabajar directamente con dirección hasta que se resuelva. Silencio. ¿Dirección?, repitió, con la voz más baja. Sí, respondió la mujer sin darle importancia, con el señor Diego. El mundo no se rompió. No hubo drama visible. Nadie notó nada. Pero dentro de María, todo colapsó. Entiendo, dijo finalmente. Mentira. Empiezas ahora.
Claro. Por supuesto. ¿Por qué no? Minutos después. El ascensor subía. Otra vez. Piso 27. Pero esta vez no era nervios. Era algo peor. Anticipación. Las puertas se abrieron. Y el aire se sintió distinto. Más pesado. Más íntimo. Te estaban esperando, dijo el asistente, guiándola otra vez. Cada paso. Un latido. Cada latido. Un recuerdo. El beso. Su voz. Su mirada. Adelante. La misma puerta. El mismo lugar. Pero nada era igual. María respiró hondo. Y entró. Diego estaba ahí. De pie. Revisando documentos. No levantó la mirada de inmediato. Llegas tarde, dijo, seco. María frunció ligeramente el ceño. Me avisaron hace 5 minutos. Pequeño choque. Otra vez. Diego levantó la mirada. Y por un segundo, el tiempo volvió a jugar con ellos. Porque no importaba cuántas barreras intentaran construir. Algo seguía ahí. Vivo. Cierra la puerta, ordenó él. Ella dudó. Solo un segundo. Pero lo hizo. El sonido del clic. Se sintió demasiado fuerte. Demasiado definitivo. A partir de hoy trabajarás directamente conmigo en el proyecto Vega, dijo Diego, caminando alrededor del escritorio. Professional. Distant. Entendido, respondió María, igual de fría. Pero sus manos aún temblaban ligeramente. Esto requiere discreción, continuó él, y concentración total. No será un problema. Eso espero. Silencio. Demasiado silencio. Diego se acercó un poco más. No demasiado, pero suficiente. Porque si algo de lo que pasó hizo una pausa, interfiere. María levantó la mirada. Directa. Firme. No lo hará. Sus ojos se encontraron. Y esta vez, no había escapatoria. Bien, dijo él. Pero no se movió. Y tampoco ella. Porque la distancia entre ellos, de repente, era demasiado pequeña. El aire cambió. Otra vez. Entonces, empecemos, murmuró Diego. Pero su voz no sonó completamente profesional. María asintió. Se acercó al escritorio. Demasiado cerca. Sus manos rozaron los mismos documentos. Un contacto mínimo. Accidental. Pero suficiente. Un choque eléctrico. Ambos reaccionaron. Leve, pero evidente. María retiró la mano primero. Perdón. No pasa nada. Mentira. Todo pasaba. Las horas siguientes fueron un juego peligroso. Moradas evitadas. Silencios largos. Palabras estrictamente necesarias. Pero debajo de todo eso, había algo más. Algo que ninguno quería nombrar. Esto no está bien, murmuró María en un momento, más para sí misma. ¿Qué cosa? Preguntó Diego sin mirarla. Esto, hizo un gesto entre ellos, trabajar así. Silencio. Diego finalmente levantó la mirada. Así como si nada hubiera pasado. Golpe directo. Diego la sostuvo con la mirada. Porque nada pasó. Otra vez. Esa frase. María soltó una pequeña risa sin humor. Clarnara. Se giró, intentando recuperar el control. Pero él dio un paso hacia ella. María. Su nombre. Otra vez. Más bajo. Más real. Ella se detuvo. Esto no puede complicarse, dijo él, ahora más cerca. Ya lo está, respondió ella, sin girarse. Silencio. Pasado. Honesto. Entonces no lo permitas. María cerró los ojos por un segundo. No soy la única aquí, Diego. Su nombre en sus labios. Cambió algo. Lentamente. Se giró. Y ahora estaban demasiado cerca. ¿Puedes hacerlo? Preguntó él, en voz baja. No era una orden. Era una pregunta. Una peligrosa. María lo miró. De verdad. No como su jefe. No como un error.
como el hombre que la besó. Y por un segundo, quiso decir la verdad. No. Pero no podía. Sí, respondió finalmente. Mentira. Diego asintió. Pero sus ojos no le creyeron. Al final del día, nada se resolvió. El proyecto seguía en pie. Pero ellos, no, porque cada minuto juntos, solo hacía más evidente una verdad incómoda. No podían alejarse. No cuando algo tan fuerte ya había comenzado. Si estuvieras en esta situación, ¿seguirías trabajando con alguien que no puedes sacar de tu mente, o renunciarías? Te leo en los comentarios cursor blanco con forma de mano hacia abajo. El tercer día trabajando juntos fue el más silencioso. No porque no hubiera cosas que decir, sino porque había demasiadas preguntas no hechas, demasiadas emociones contenidas, demasiadas verdades, esperando salir. María ya no temblaba cuando entraba a la oficina. Eso era nuevo. Pero tampoco se sentía en control. Había aprendido a moverse con precisión, a hablar solo lo necesario, a evitar cualquier conversación que no fuera estrictamente laboral. Y Diego hacía exactamente lo mismo. Dos personas, dos máscaras, un mismo secreto. Necesito que revises estos datos, dijo él esa tarde, dejando un archivo frente a ella. Ya lo hice. Hazlo otra vez. Pequeño choque. Otra vez. María lo miró. No va a cambiar el resultado. Entonces confirma que no cambia. Silencio. No era sobre el trabajo. Nunca lo era. Ella tomó el archivo, pero no lo abrió. ¿Siempre eres así? Diego frunció ligeramente el ceño. Así como frío, distante, como si todo fuera un problema que hay que controlar. Gulp. Diego no respondió de inmediato. Porque esa pregunta no era profesional. Era personal. Es lo que funciona, dijo finalmente. María negó suavemente con la cabeza. No, es lo que te protege. Silencio. Demasiado preciso. Diego la observó. Más tiempo del necesario. No sabes nada de mí. Tal vez no, respondió ella, pero sé cómo se ve a alguien que tiene miedo de sentir. Eso. Lo tocó. Y no le gustó. Ten cuidado con lo que asumes, María. ¿Y tú? Replicó ella. ¿No estás asumiendo que todo lo que pasó fue un error? Otra vez. Ese punto. Ese lugar al que siempre regresaban. Diego apretó la mandíbula. Lo fue. Pero esta vez, no sonó tan firme. María lo notó. Y por primera vez, no retrocedió. Entonces mírame y dímelo otra vez. Silencio. El aire se tensó. Diego la miró. Directo. Sin escapar. Y en ese momento, algo cambió. Porque por primera vez, no vio a su empleada. Vio a alguien que lo estaba desarmando. Fue un error, dijo. Pero sus ojos dijeron otra cosa. María sonrió levemente. Trist. Eres muy malo mintiendo. Y eso lo rompió un poco. Esa noche, todo cambió. Una tormenta cayó sobre la ciudad. Fuerte. Inesperada. El edificio comenzó a vaciarse. Personas corriendo. Luces apagándose. Voces desapareciendo. Pero María se quedó. Y Diego también. No fue planeado. Solo pasó. Parece que estaremos aquí un rato, dijo ella, mirando por la ventana. Sí. Silencio. La lluvia golpeaba el vidrio con fuerza, como si quisiera entrar. El ambiente se volvió íntimo. Demasiado íntimo. ¿Siempre trabajas hasta tarde? Preguntó ella, rompiendo el silencio. Siempre. ¿Por qué? Diego no respondió. Porque la respuesta no era simple. María lo miró. No es por el trabajo, ¿verdad? Silencio. Diego soltó una leve risa sin humor. Eres muy curiosa. No, dijo ella suavemente, solo, te veo. Eso fue lo que rompió todo. Porque nadie lo veía. No de verdad.
Diego caminó lentamente hacia la ventana. La lluvia reflejaba su rostro. Hubo alguien, dijo finalmente. María no habló. Solo escuchó. Hace años, confié en alguien, continuó, le di todo. Pausa. Y ella, me enseñó lo caro que puede ser confiar. Su voz no era fría ahora. Era humana. ¿Te traicionó? Preguntó María en voz baja. Diego asintió. No solo a mí, también a mi empresa. Silencio. Desde entonces, respiró hondo. Aprendí que sentir es un riesgo innecesario. María bajó la mirada. Eso explica muchas cosas. Diego giró ligeramente la cabeza. ¿Qué cosas? ¿Por qué empujas todo lo que se siente real? Silencio. No todo lo real es bueno, respondió él. Pero tampoco todo lo que duele es malo. Otra verdad. Otra grieta. Diego la miró. Y esta vez, no vio peligro. Vio comprensión. ¿Y tú? Preguntó él de repente. ¿Por qué estabas así esa noche? Ahora era su turno. María dudó. Porque su historia no era tan elegante. Porque siempre soy la segunda opción, dijo finalmente. Silencio. Siempre la que se queda, la que espera, la que no es suficiente. Diego frunció el ceño. Eso no es verdad. Lo es, respondió ella, con una sonrisa triste. Cuando pasa muchas veces, deja de ser coincidencia. La vulnerabilidad en su voz. Era real. Cruda. Dolorosa. Así que, ese beso, continuó, no fue para ti. Diego sintió algo extraño. No. No, negó ella, fue para mí, para sentir que, por una vez, alguien me elegía. Silencio. Profundo. Y en ese instante, Diego entendió algo. Ese beso no había sido un error. Había sido un grito. Dos personas rotas, intentando sentir algo distinto. La lluvia seguía cayendo. Pero ahora, el silencio entre ellos, no era incómodo. Era honesto. Y peligroso. Porque ya no podían fingir. Entonces, murmuró Diego, tal vez ninguno de los dos estaba equivocado esa noche. María lo miró. Y por primera vez, no había miedo. Solo verdad. Después de conocer sus historias, ¿crees que están destinados a sanar juntos, o a lastimarse más? Escribello abajo backhand index pointing down. La lluvia no paró esa noche. Pero algo dentro de ellos, sí cambió. No fue inmediato. No fue dramático. Fue silencioso, como una herida que deja de sangrar sin que te des cuenta. María se sentó en el sofá pequeño de la oficina, sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. Diego permanecía de pie cerca de la ventana, pero ya no parecía distante. Solo, pensativo. Nunca le había contado eso a nadie, dijo él finalmente. María levantó la mirada. Yo tampoco. Una pequeña sonrisa apareció entre ellos. No era felicidad completa. Era algo más frágil, pero real. Supongo que somos dos desconocidos que saben demasiado, añadió ella. Diego soltó una leve risa. Su primera risa sincera desde que ella lo conocía. Eso suena peligroso. Lo es, respondió María, pero también, raro en el buen sentido. Silencio. Pero esta vez, era cómodo. Diego se acercó lentamente y se sentó frente a ella. No demasiado cerca. Pero tampoco lejos. No eres la segunda opción, dijo de pronto. María lo miró, sorprendida. No puedes saber eso. Lo sé, insistió él, porque alguien que siente así, como tú sientes, no es alguien que se reemplaza. Sus palabras no fueron perfectas. No fueron elegantes. Pero fueron honestas. Y eso, fue lo que más le llegó. María bajó la mirada, intentando ocultar lo que estaba sintiendo. No digas cosas que no puedes sostener después, susurró. Diego se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y si esta vez puedo? Esa pregunta quedó suspendida entre ellos. María levantó la mirada lentamente. ¿Y si no? Otra vez, ese equilibrio frágil. Diego no respondió con palabras. Solo la miró. De esa forma que hacía imposible esconderse. Entonces lo intentamos igual, dijo finalmente.
María sintió algo en el pecho. Algo que no era miedo. Pero tampoco era seguridad. Era esperanza. Y eso era aún más peligroso. No deberíamos. Empezó a decir. Lo sé, la interrumpió él suavemente. Esto puede salir mal. También lo sé. Trabajamos juntos. No lo he olvidado. Pequeña pausa. Entonces, ¿por qué? Preguntó ella. Diego respiró hondo. Porque por primera vez en mucho tiempo, no quiero alejarme. Eso fue todo. Nada más. Pero fue suficiente. María cerró los ojos por un segundo. Como si estuviera tomando una decisión que cambiaría algo dentro de ella. Cuando los abrió, ya no estaba huyendo. Solo, no me rompas, dijo en voz baja. No fue una advertencia. Fue una petición. Diego la sostuvo con la mirada. No lo haré. No prometió para siempre. No prometió perfección. Pero en ese momento, lo dijo en serio. Y eso era lo único que importaba. El silencio volvió. Pero esta vez, se acercaron. Lento. Sin prisa. Sin miedo inmediato. Como si ambos entendieran que ese momento no debía forzarse. Las manos de Diego encontraron las de ella. Suaves. Cálidas. Reales. María no se apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de él. Y por primera vez desde aquella noche, no hubo dudas. Cuando Diego se inclinó, lo hizo con cuidado. Como si esta vez el beso tuviera un significado diferente. Y lo tenía. Este no era un escape. No era un impulso. Era una elección. El beso fue lento. Profundo. Pero también, tranquilo. Como si ambos estuvieran aprendiendo a sentir sin romperse. Cuando se separaron, María apoyó su frente contra la de él. Esto sí se siente como un error, susurró. Diego sonrió apenas. Entonces es el tipo de error que vale la pena repetir. Ella soltó una pequeña risa. Y en ese instante, todo parecía posible. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que la paz nunca dura cuando el pasado aún tiene cuentas pendientes. Y que lo que estaban construyendo, estaba a punto de ponerse a prueba. La calma, nunca avisa cuando se va a romper. Y cuando lo hace, no deja nada intacto. Los días después de aquella noche fueron diferentes. No de forma evidente. No para los demás. Pero entre ellos, todo había cambiado. Ya no eran solo jefe y empleada. Ya no eran dos desconocidos evitando un error. Eran dos personas que habían cruzado una línea, y no sabían cómo regresar. Las miradas duraban más. Las conversaciones eran más suaves. El silencio, más cómodo. Pero también más peligroso. Porque lo que no se decía, crecía. Necesito esos informes antes del mediodía, dijo Diego una mañana, manteniendo su tono profesional. Los tendrás, respondió María, sin mirarlo directamente. Todo parecía normal. Pero no lo era. Porque debajo de cada palabra, había algo más. Algo que ninguno se atrevía a nombrar en voz alta frente a otros. Y entonces, pasó. Señor Diego, la señorita Valeria está aquí, anunció la asistente. El nombre cayó como un peso invisible. Diego se tensó. Apenas perceptible. Pero María lo vio. Hazla pasar, respondió él, después de un segundo. La puerta se abrió. Y con ella, el pasado entró sin pedir permiso. Valeria. Elegante. Segura. Impecable. El tipo de mujer que no entra a una habitación, la domina. Sus ojos se posaron en Diego primero. Luego, en María. Y en ese instante, algo cambió. Vaya, dijo con una sonrisa suave. No sabía que ahora contratabas distracciones. Gulp. Directo. Sin filtro. María se quedó quieta. Estamos trabajando, respondió Diego, firme. Pero no la corrigió. No la detuvo. Y eso, dolió más. Claro, continuó Valeria, caminando lentamente por la oficina, siempre tan profesional. Sus ojos volvieron a María. ¿Eres nueva? Sí, respondió ella, manteniendo la compostura. Se nota. Sonrió. Pero no había amabilidad en ella. Ten cuidado, añadió. Diego no suele mezclar negocios con emociones, aunque a veces se le olvida. Silencio. Pasado. Incómodo. María sintió el golpe. Pero no respondió. No podía.
No ahí. No frente a él. Diego finalmente intervino. Valeria, ¿viniste por algo en específico? Sí, respondió ella, girándose hacia él. Cerrar lo que empezamos, o lo que tú arruinaste. Otra tensión. Otra historia no contada. Pero lo peor. No eran sus palabras. Era la forma en que Diego la miraba. Familiar. Pasada. Dolorosamente cercana. María lo entendió sin que nadie lo explicara. Esa era ella. La mujer que lo rompió. La que aún tenía espacio en su mundo. Y tal vez, en su corazón. Necesitamos hablar en privado, dijo Valeria. Diego dudó. Solo un segundo. Pero fue suficiente. María, danos un momento. Ahí. Ese fue el punto exacto donde todo empezó a romperse. María asintió lentamente. Claro. Professional. Fuerte. Controlada. Pero por dentro. No lo estaba. Salió de la oficina. Cerró la puerta. Y el sonido. Se sintió como un final. No caminó lejos. No pudo. Se quedó en el pasillo, inmóvil. Intentando no pensar. Intentando no escuchar. Pero entonces. Escuchó. Siempre tan predecible, Diego. La voz de Valeria atravesó la puerta. Encuentras a alguien, te encariñas, y luego finges que no significa nada. Silencio. No es asunto tuyo, respondió Diego. No, rió suavemente, porque parece que estás repitiendo la misma historia, solo que con alguien que no está a tu nivel. Eso fue suficiente. María cerró los ojos, y algo dentro de ella se quebró. No esperó más, no quiso escuchar más. Se fue. Cuando Diego salió minutos después, ella ya no estaba. ¿Dónde está María?, preguntó. Se fue hace unos minutos, respondió alguien. Algo no estaba bien. Lo sintió. Y entonces, la vio. En la distancia. Caminando rápido. Demasiado rápido. María, la llamó. Ella no se detuvo. María, espera. Finalmente se giró. Y sus ojos no eran los mismos. ¿Qué pasa?, preguntó él, acercándose. Ella soltó una pequeña risa. Sin humor. Nada, solo entendí algo. ¿Qué cosa? María lo miró. Directo. Sin miedo. Pero con dolor. Que para ti, yo también soy un error que estás esperando corregir. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué soy, Diego? Silencio. El peor tipo de silencio. Porque él no respondió. Y eso fue la respuesta. María asintió lentamente. Exacto. Se dio la vuelta. María, espera. Pero esta vez, no lo hizo. No, dijo, sin girarse, ya esperé suficiente en mi vida. Sus palabras fueron suaves, pero devastadoras. No voy a ser otra vez la que se queda, mientras tú decides si valgo la pena. Diego dio un paso hacia ella. No es así. Entonces demuéstralo. Silencio. Otra vez. Y otra vez. Él no supo cómo. María cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, ya no estaba dudando. Quiet, Diego. Y se fue. Esta vez. Para él. De verdad. Diego se quedó ahí. Inmóvil. Sintiendo algo que había evitado por años. Pérdida. Real. Dolorosa. Y completamente suya. Porque esta vez, no fue traicionado. Fue él, quien dejó ir algo que sí era real. El silencio después de su partida era ensordecedor. Diego permaneció en su oficina, mirando la puerta cerrada por donde María había desaparecido. La lluvia todavía golpeaba los ventanales, y con cada golpe parecía recordarle lo que había perdido. No era solo su presencia lo que le dolía. Era la verdad que ella le había dejado frente a sus ojos. Él la había hecho sentir como un error. Se sentó en su sillón, apoyó los codos sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos. Nunca había sentido algo así. Nunca alguien había atravesado sus barreras de poder, control y orgullo de esa manera. María no solo lo había visto, lo había hecho sentir vulnerable, humano. Y él, que siempre había creído que controlar sus emociones era poder,
Ahora estaba derrotado por ellas. Durante horas, Diego revisó mentalmente cada momento desde que la conoció. Cada sonrisa que ella le había dado, cada roce accidental de manos, cada mirada cargada de intención. Todo cobraba un significado que él había ignorado. Cada recuerdo le arrancaba un pedazo del orgullo, de la frialdad que había construido cuidadosamente durante años. Se dio cuenta de que estaba atrapado entre lo que quería y lo que temía perder, su reputación, su lógica, su rutina, y, sobre todo, su corazón. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad iluminada bajo la lluvia. Las luces reflejadas en los charcos parecían fragmentos de su propio estado, brillante pero quebrado, controlado pero caótico. Respiro Hondo. Sabía que debía hacer algo. Sabía que cada minuto que pasaba sin ella era un minuto que podría perderla para siempre. Pero el miedo a volver a abrirse, a mostrar vulnerabilidad, a que ella lo rechazara, paralizaba cada músculo de su cuerpo. Finalmente, tomó su teléfono. Miró el contacto de María. Sus dedos temblaron. Sabía que un mensaje podría ser suficiente para cambiarlo todo, pero también sabía que podría ser demasiado tarde. Cada palabra que escribió y borró le costó más que cualquier decisión empresarial que hubiera tomado en su vida. María, puedo explicarlo. Por favor, escúchame. Borró el mensaje. No estaba listo. Se levantó y comenzó a caminar por la oficina. Sus pasos resonaban en el silencio como un recordatorio de su propia indecisión. Cada rincón parecía lleno de su ausencia. Su silla, los documentos que ella había revisado, la taza de café olvidada. Todo estaba impregnado de ella. Se dejó caer sobre el sillón otra vez, y cerró los ojos. La imagen de María lo perseguía. Su rostro herido, sus ojos llenos de decepción, sus labios que aún recordaba como un fuego en la memoria. Cada pensamiento lo castigaba. ¿Cómo pude permitir que esto sucediera? ¿Cómo pude arruinar lo que apenas comenzaba? La noche avanzó y Diego no se movió. Su soledad lo enfrentaba consigo mismo de una manera que nunca había experimentado. Era un desafío que no podía resolver con poder, dinero ni lógica. Todo lo que había aprendido en su vida profesional se desmoronaba frente a algo que nunca había querido admitir. Estaba enamorado de María. Finalmente, se levantó. Su decisión no era sencilla, ni segura, ni garantizada. Era aterradora. Pero mientras tomaba sus llaves, un pensamiento persistente lo impulsaba. Si no hace algo ahora, puede perderla para siempre. Salió del edificio bajo la lluvia, sin preocuparse por el cabello empapado ni la ropa. Cada gota parecía una cuenta regresiva que le recordaba que el tiempo estaba en su contra. El tráfico, las luces de la ciudad, los charcos, todo se convirtió en un camino que lo llevaba hacia ella. Mientras caminaba, recordó lo que había sentido en su primer encuentro, la intensidad, la conexión que había ignorado, el beso que había marcado el inicio de todo. Ahora entendía que no podía retroceder, que su orgullo debía ceder ante su corazón, y que esta era la oportunidad de demostrar que no todos los errores merecían ser repetidos, algunos debían ser corregidos con valentía. Llegó frente al edificio donde ella vivía. El corazón le latía tan fuerte que parecía escucharlo en sus oídos. Respiró hondo y levantó la mano para tocar la puerta. Por un instante, dudó. Pero la idea de perderla lo paralizaría para siempre. María, dijo con voz firme, vulnerable y real, por favor, necesito que me escuches. Silencio. Y entonces, como si el mundo contuviera la respiración, escuchó los pasos que se acercaban. Si tú estuvieras en los zapatos de Diego, ¿arriesgarías todo por amor o te quedarías en tu orgullo? Déjamelo en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. El viento de la noche golpeaba suavemente la puerta mientras María la abría, todavía empapada por la tormenta que no había querido esperar. Diego estaba allí, con la chaqueta empapada, el cabello pegado a la frente, y los ojos llenos de algo que solo podía describirse como miedo y esperanza mezclados. Por un instante, se miraron en silencio, y todo lo que había pasado entre ellos, cada beso, cada palabra no dicha, cada lágrima, cada impulso no controlado, se condensó en ese instante. Diego, susurró ella. Su voz temblaba, no de miedo, sino de emociones contenidas que finalmente se liberaban. María, respondió él, acercándose un paso, luego otro,
midiendo cada movimiento, lo sé. Todo. Cada error, cada miedo, cada decisión, te lastimé, y no puedo cambiar eso. Pero puedo intentar corregirlo. Ella respiró hondo, tratando de calmar el nudo en su pecho. Había estado esperando ese momento. Lo había temido y anhelado a la vez. Cada palabra que dijo después estaba cargada de toda la vulnerabilidad que había guardado por días. No quiero ser otra vez la que espera, Diego. No quiero sentirme como un error, otra vez. Diego asintió lentamente, acercándose un poco más. Sus manos temblaban apenas mientras tomaban las de ella, con una ternura que sorprendió a ambos. Lo sé, dijo él, y esta vez, no habrá excusas. No habrá miedo. Solo, yo eligiéndote. María cerró los ojos por un momento. Sus labios temblaron, no de frío, sino de emociones que había contenido durante demasiado tiempo. Cuando los abrió, Diego estaba más cerca, pero no invasivo. Solo presente. Real. ¿De verdad puedes prometer eso? Preguntó con un hilo de voz. No prometeré perfección, respondió él suavemente, porque eso sería mentir. Pero puedo prometer que no te dejaré sola en esto, nunca más. Una lágrima rodó por la mejilla de María, y Diego la secó con el pulgar, como si quisiera borrar no solo la lágrima, sino todos los días de dolor y dudas. Ella lo miró a los ojos, y vio allí algo que nunca había visto, sinceridad absoluta. Entonces, supongo que esto es el momento de decidir, dijo ella, con una sonrisa tímida, pero llena de emoción. Si quieres que esto funcione, necesitamos empezar de cero. Sin secretos, sin miedo. De cero, confirmó él, dejando caer suavemente su frente contra la de ella. Y entonces, se besaron. No como el primer beso impulsivo que los había marcado, sino un beso deliberado, lleno de intención, paciencia y verdad. Cada roce, cada caricia, cada suspiro era una promesa silenciosa. Era la oportunidad de sanar, de reconstruir lo que ambos habían estado temerosos de sentir. Cuando se separaron, Diego tomó las manos de María y caminó lentamente hacia el interior de su apartamento, sin romper el contacto. La tormenta afuera aún rugía, pero adentro, había paz. Se sentaron juntos en el sofá. El silencio ya no era incómodo, sino cómodo, lleno de comprensión y ternura. Se contaron historias que nunca habían compartido, confesiones que habían guardado por miedo y momentos de risa que parecían borrar los días de tensión y distancia. ¿Sabes? Dijo Diego finalmente, con una sonrisa suave. Nunca creí que alguien pudiera enseñarme tanto sobre sentir. ¿Y ahora? Preguntó María, arqueando una ceja, divertida y seria al mismo tiempo. Ahora, dijo él, tomando ambas manos entre las suyas, ahora sé que hay personas por las que vale la pena arriesgarlo todo. Y tú eres una de ellas. María sintió un calor recorrerle el pecho. Su corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era amor. Amor real. Amor que había sido inesperado, complicado, doloroso, pero finalmente correspondido. Permanecieron allí, juntos, mientras la lluvia comenzaba a amainar. El mundo exterior seguía, pero en ese pequeño espacio, había algo más grande. Un entendimiento profundo, un vínculo que nadie podría romper. Todo el miedo, toda la resistencia, todo el dolor había llevado a este momento. Finalmente, Diego susurró. Te elijo. Hoy, mañana, siempre. María sonrió, apoyando su cabeza en su hombro. Yo también te elijo, Diego. Siempre. Y así, mientras las últimas gotas de lluvia caían, sus corazones se encontraron por completo. No fue perfecto. Nunca lo sería. Pero era verdadero. Y eso era suficiente. Porque algunas veces, los errores se convierten en las decisiones más importantes. Y algunas veces, el amor llega cuando menos lo esperas, pero justo a tiempo. ¿Crees que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar heridas? Déjame tu opinión en los comentarios y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que nunca es tarde para amar. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones,
Así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.